Grupo Radionet presenta Tenemos mucho que decir. El punto de vista femenino sobre todo lo que sucede en nuestro entorno. Especialistas en cada tema opinan y analizan el día a día. Bienvenidos, porque todos, sin duda, tenemos mucho que decir. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Tenemos mucho que decir. Este jueves lluvioso, amanecimos bajo agua, yo no sabía si sacar la lancha o sacar el carro en la mañana, pero afortunadamente pues ya salió el sol. De los males el menor, hubo graves situaciones en la ciudad, pero pues como es la vida, ¿no? Tarde o temprano todo vuelve a la normalidad. Pues sí, pero quedó muy polvoso. Y no pasa nada. Pues sí, trapear y barrer. Deja tú los trapear y barrer, ver los coches, las casas, las calles. No, a los que se les hundieron el piso. Oye, eso sí es muy duro, digo, un saludo a las colonias por allá que nos escuchan, que la pasaron muy, muy mal. Porque sí, allá están viviendo en condiciones tremendamente horribles y todavía con estas inundaciones y lo sobre poco todo, que tienes que se te... Toda la zona que está cercana al cerro que dice que la Biblia, toda esa zona, híjole, que les fue mal, sí, pobrecitos. Sí. Es más, les dedicamos el programa hoy a ellos. Me parece perfecto. Pues hoy vamos a cerrar el ciclo de los The Sinners, de los pecadores. Vamos a hablar de los dos pecados que nos hacen falta, que es la avaricia y la soberbia. Y para analizar estas dos terribles situaciones, me acompañan esta noche Olga Rosa Ortiz. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar nuevamente en sus hogares a través de la radio. María Valadez. Muy buenas tardes, noches a todos y salgan por favor poquito y vean el arcoíris que está maravilloso. Sí, cosa rara en Juárez ver arcoíris, hay que aprovecharlo. Marcela Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, tenemos mucho que decir. Gracias por escucharnos. Y visitándonos desde la lejana Puebla, pero que desde la lejanía nos ha estado de repente escribiendo en la página del Facebook y nos hace sus comentarios, Rosa María Arcara. Bienvenida, Rosa Mar. Muchas gracias por invitarme y por fin se hace realidad estar acá. Sí, porque nada más hacía comentarios así desde allá, se oía nada más el repicar de las campanas allá de los templos de su Puebla. Yo como el Popo de vez en cuando hecho sí, toda la cosa. De vez en cuando muchos. Sí, ahorita está muy activo también. Bueno, es que la naturaleza está reaccionando. Es tiempos de cambio, y también de renovación de nuestra naturaleza. Yo siempre he creído que la raza humana es como una plaga sobre el planeta. Ay, no, yo no puedo ser una plaga, ¿verdad? Pues sí, es que lo prometo, de repente el ser humano dice me estorban y se deshace de un puñito de nosotros con una facilidad como en España. Oye, qué terrible tragedia. Sí, pobres, ¿cómo pasan cosas, no? Pero tenemos Principito Nuevo en Inglaterra. Que nos importa la vida. Ya con eso. Ya tenemos a George. Lo demás es pura tontería. Ya con eso se nos endereza el universo. Pues vamos entrando en materia, muchachas. ¿Qué les parece? Vamos a arrancar, si están de acuerdo, con la avaricia. Fíjate que la avaricia, les comentaba ahorita, poquito antes de empezar el programa, que hay un amigo de un amigo, sí, un conocido, hay personas que, bueno, lo podemos decir al aire, digo, que no van al baño por no utilizar papel. Pues sí, ya lo dije. Digo, es costumbre. Disculpe usted, pero ya me conoce, ¿verdad? Pero bueno, es mariquita, no se les olvide. El punto es que hay personas que sí llegan a unos extremos bastante extremistas, valga la redundancia, y Dios mío, Dios que los perdone, porque esas personas que no te ofrecen ni un vaso de agua por no gastar, que cuidan las cosas extremadamente y tienen, que es lo peor del caso, que tienen. Pues es que de eso se trata la avaricia, o sea, el no dejar ir nada y seguir acumulando y tener más, aún y a pesar de su propio bienestar, o sea, de no disfrutar en absoluto de nada por no desprenderte de tantito. Miedo, ¿no? Fíjate que hay les comentaba una el coco no. La pobreza no. Les comentaba yo de una excepción que me pareció muy acertada en cuanto a qué es y cómo se definiría la avaricia, que dice que la avaricia es vivir en la pobreza por miedo a la pobreza. La gente que es avara acumula y acumula y acumula y no usa las cosas por temor a quedarse sin las cosas. Así es. Entonces trabaja, se esfuerza y acumula, pero vive a veces en unos extremos de pobreza, en la austeridad exactamente,
Y son las historias Dos rayitas menos que la austeridad, María, bájale. Sí, más. Más No, todavía. ¿sabes qué? O sea, son región 4. Aquellas historias que suenan en todas partes del país de personas que mueren indigentes y cuando van a desalojarles el cuartito donde vivían, tenían el colchón lleno de billetes. En todas las ciudades se ha oído eso es un mito urbano. Aunque yo creo que no necesariamente se puede tipificar este carácter en gente que siempre va a terminar siendo millonaria, ¿no? No. Porque es una conducta, yo diría que es una disfunción conductual, en donde la persona evita gastar de todo y por todo, tenga o no tenga, ¿no? Claro que se ve como más pecado capital cuando esa persona en verdad tiene para vivir de una manera completamente diferente. Yo quiero, como mi área es literatura, quiero recordar, por ejemplo, que la literatura ha tematizado este tema. Una de las obras más conocidas, por lo menos creo que los que nos escuchan al menos de nombre la conocerán, es El Avaro de Molière, ¿no? Pero dentro de la literatura hay muchísimas otras obras, me acuerdo ahorita de Eugenia Grandet. Entonces, sí creo, sin embargo, que no necesariamente implica que el ser avaro te lleva a un atesoramiento que termina siendo rico viviendo en la indigencia, ¿no? Sino que también, más bien es atesorar lo que sea, no importa, y no gastarlo, no invertirlo nunca para nada, aunque de eso poco puedas sacar hasta para comer en ese día. Claro. Una pregunta, digo, hay familias, familias, en donde él o el papá o la mamá, cuidan las cosas, hacen una ollita de arroz para comer, un poquito de esto, estrictamente lo necesario. Estrictamente lo necesario. Y es en serio, llega alguien y no te ofrece ni un vaso de agua, porque también el agua, para mí, en lo particular, creo que también eso es avaricia, o sea. Pero espérate, aparte si te queda la mitad, te queda la mitad, lo guardas para el día siguiente. Digo, que no lo recalentado, Marce. Que no los escuche mi mamá porque una vez a la semana nos da buffet. No me refiero a lo que te quede en el sartén, sino en el plato. Ok. Ajá. Conozco a alguien así, por eso te lo digo. Aquí es central, ¿no? Vas acumulando propiedades, dinero, aquellas cuestiones que tú consideras que son necesarias para vivir y al final de cuentas no vives por ello. Sobrevives, ¿no? No disfrutas, tienes el dinero, pero al momento de irlo a requerir en un pago, en un gasto que es sumamente necesario, no lo haces. Por eso lo que decía Vero, ¿no? Ese mito urbano, esa imagen que se construye en cuanto a que son personas que terminan indigentes, ¿no? Inclusive las imágenes que podemos ver o que viene a nuestra mente cuando hablamos de la persona Mr. Scrooge. Esto viene a mi mente. Mr. Scrooge. Comentamos cuando inició el ciclo de los pecados, que todas las conductas que en extremo se consideran pecado, cuando son más ligeras, cuando son menos extremistas, son positivas. Que es el caso de la avaricia sería el ahorro. El ahorro. Exactamente. Entonces, el trabajar y ahorrar es una virtud. Así. Sí. Pero cuando te enfermas de ahorro, por llamarle de alguna manera, que es lo que se convierte en la avaricia, es cuando se convierte en el pecado. Y ahí es donde las cosas ya empiezan a ser más feitas. Y fíjense que la avaricia de repente no incluye solamente dinero. Sí. Claro. O sea, son posesiones. Hay gente que es avara con las amistades. Ah, caray, ¿y eso cómo estuvo? Sí, A ver. hay gente que tiene un amigo y de ninguna manera permite que otra persona sea amiga de esa. Yo conozco dos que tres, déjenme les digo. Sí. O que te los encuentras en un café y están se con enojan amigos y no te presentan. Fíjate que O que se enojan porque sales con otros amigos. Sí, yo este conozco unos de pecado esos. capital para mí es así como muy, muy importante, porque creo que si revisamos la conducta humana de mucho tiempo para acá, algo que se ha convertido en el dios del ser humano es el dinero. Y entonces si Poderoso todos los llamados pecados capitales ya en sí exhiben conductas extremas, pero me parece que merece un tratamiento un poquito también más especial, en el sentido de que estamos dominados por el valor del dinero. Sí. ¿De acuerdo? Porque tú no puedes acumular sino es a partir de que algo tiene un valor, y en un momento determinado es un valor de cambio. Y luego incluso puede ser un valor relativo. Y puede ser un valor cosas relativo, que sean con valor para ti y para otra persona, ¿no? Sí.
Sí, pero además el hecho de la avaricia no es solamente ser mezquino con los demás, sino hasta contigo mismo, ¿no? Sí. Que tú te como prives. tú decías de no ir al baño o que miras cuántos cuadritos del papel vas a usar. Sí, digo, por aquellas supuesto. señoras que, es en serio, que no se compran calzones ni brasier, es en serio, por no gastar, y sí las hay, o que necesitan... Al cabo esa no se me ve. Que al cabo no, es en serio, hay personas que no gastan en cosas tan elementales y necesarias, porque son necesarias, y no lo hacen. Dices tú, no puede ser posible. Te matas trabajando, como para no merecer algo, digo. Pues Hay sí. que- mientras averiguamos quién se compra calzones y quién no, vamos a ir al primer corte comercial. Regresamos. Yo sí me compro, lo prometo. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. La noticia. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Pues aquí hemos llegado a la conclusión de que nosotras sí nos compramos calzones. Caridad de Dios. Ay, afortunadamente, Sí, bendito Dios, diría mi abuelita. Bueno, quedamos que el avaro es aquel que solo vive para tener. Cierto. Esa es la función básica de su vida. Y ¿saben qué? No sé si se han percatado que todos los seres humanos, conforme pasa el tiempo, nos empezamos a volver avaros. Por la vejez, Y ¿no? normalmente los ancianos son Sí. avaros. Son avaros, diría yo cito mucho a mi abuela, pero mi abuela era muy dichosa. Son avaros tiernos. Entonces los viejitos que empiezan a juntar sus cosas y quieren tener todo bajo llave y que no quieren que nadie les agarre nada, pero están ahí con una justificación de que, ¿y si se gasta? Y si lo voy a necesitar, Y si es lo que no ocupo me lo, algún día, es que que no voy me a lo hacer agarres porque lo voy a cachivaches. necesitar. Exacto, esa es la avaricia de los ancianos. Son maravillosos, a mí me encanta ir a donde hay cachivaches. Ah, yo creí que ancianos. Sí. No, es que donde hay gente mayor, de mayor experiencia, déjenme decir, bastante sabios. Bueno, aquí habría también una parte, ¿no? La edad de ellos va cambiando, sus objetivos son otros, sin embargo, pues sí tienden a acumular, ¿no? Ya cuidar, ya no soltar. Sin embargo, cuando la parte ahora vengo como muy administrativa, el área de oportunidad, ¿no? Haces bien, haces bien. De lo que es la conducta de acumular o de querer dinero, de querer propiedades, y que en algún momento dado rebase el límite del ahorro, ¿no? Porque también es positivo ahorrar, porque también es positivo prever. Pero esto es nada más para atesorar, ¿no? Es un Tener por amor, tener. es Ajá. ese amor desmedido por las cosas. Ese amor que lo lleva a no tener el equilibrio como para poder determinar que puede ser útil en tu propia vida, porque al final no lo gastan, no lo utilizan, no lo pueden disfrutar, vamos. Son los que viven pobres para morir ricos, como decíamos hace rato, ¿verdad? Así es. Yo quisiera ver lo que dijeron de los adultos mayores de otro modo, ¿no? Ujú. Me parece que los adultos mayores han transitado por una serie de pérdidas de diferente orden, que pueden ir desde que los hijos se han casado y se han ido, o algunos parientes cercanos han muerto. Sí. Y me parece que más que verlo como avaricia en el caso de ellos, yo lo vería como una necesidad de resguardar los recuerdos a través de los objetos. de esos objetos, ¿no? Porque yo, ahora que lo mencionaron, evoqué a mi abuela materna, que donde quiera que esté le mando un beso, fue para mí una persona muy significante, y ella en efecto tenía un baúl donde iba guardando un montón de cosas, y yo como joven creyendo que lo sé todo, ¿verdad, abuelita? ¿Para qué guardas Ay, eso? abuela, sí, ¿verdad? sí, sí. Iba a un pastelito y se llevaba el regalito que le habían dado ahí, le decía, abuelita, esas son porquerías. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, a lo mejor lo que para mí no es importante, para ella sí, claro. pero no los quiero ver como avaras en este sentido, ¿no? Son dos Sino más cosas bien- diferentes, sino era a lo más que bien se como- referimos. Sería una avaricia dulce, o sea, Sí, es la parte, me gusta. Y Sí, más sí, bien lo la parte entendí, bonita, lo entendí ¿no? así, no eso. en el sentido Porque negativo, además, ¿no? Como bien dices tú, llega una edad en la que pierdes tantas cosas, que perder las cosas que te quedan
Es lo muy que te doloroso. queda. Son los recuerdos, ¿no? A través de esas cosas. Sí, y no hay abuela que no guarde un frasco de perfume viejo o una cajita de un regalo que quién sabe ¿Es quién le haya avaricia dado. guardar los ombligos de tus hijos en formol? No, eso se llama de otra manera. Se llama así como manía, ¿no? Es como raro eso. Eso es a lo que iba y creo entender. Sí, las personas mayores atesoran las cosas más simples y más sencillas, como dicen, la florecita que venía en el pastel y el Sí, no sé del sí, niño. sí, sí. Y El regalo de dibujo los que me 15 hizo. Sí, años. yo siento, como dice ahorita Marcela, ahí guardo cosas por sentimentalismo. Yo siento que la avaricia es guardo cosas Claro, por el Por el materialismo. claro, es decir, diferente. así es, o sea, son dos cosas diferentes, Sí, sí. Y pueden ser adultos, mayores o jóvenes. El que es avaro toda su vida, creo que desde su primera El que infancia va hasta que fallece. Ah, no, sí, el que va contigo al antro y pone 20 pesos para pagar. No, pues, espérate, ese no es avaro, porque el que es avaro no va. Pues de la Para tacañez a empezar. la avaricia. Está, Son primitos. pero son así bien delgadita la línea. Pero sobrepasa, ¿no? La avaricia sobrepasa la A la precaución. tacañez. Así Ajá. es. Sobrepasa la prudencia. No, pero te digo que el que es avaro no va porque pues, no va, ¿cómo que va a No va a gastar gasolina. Claro, imagínate menos un consumo. Fíjate que también la avaricia No va. es comparativa, porque ahí en muchos los avaros están viendo tener más que. O sea, no es también solo el tener por tener, Oye, es tener más que mi vecino. déjenme tener les más platico. que- Es una onda Cuando yo era competitiva. niña, Una cuando amiga, yo era nos va a niña, platicar de una amiga de una. No, tú sí eras tú. cuando yo era Gracias niña a Dios. había dos señores avaros, ¿sí? Y ¿sabes en qué también competían a ver quién tenía más? Y se iban a la iglesia a la misa de 7 de la tarde a ver quién veía más piernas. Válgame Dios. Bendito sea Dios. Qué bueno Eso se que. llama rabo verde, ¿no? Bueno, pero no les El punto costaba es que los y dos además señores eran bien avaricientos. Y eran muy felices, Y además- salían de misa bien contentos. Oye, sácame de una duda literaria, Rosamar. ¿Es avaro o avaro? Avaro. Sí, ¿verdad? No, avaro. Ni avariciento, sino avaro. Ok. Es que nosotros ya les damos connotaciones a todo de, diminutos o superlativos o Sí, es comparativos que o lo nos que sea. encanta Sí. inventar palabras Sí. a las personas. Nos encanta. Fíjese que se hizo un estudio hace tiempo en México relacionado con la avaricia, en el cual le preguntaban a las personas, si tú vas a trabajar en una empresa donde hay 10 empleados, todos son iguales y todos van a hacer exactamente el mismo trabajo, ¿qué prefieres tú? ¿Tú ganar 10,000 pesos y que los demás ganen 15,000 por el mismo trabajo y por el mismo tiempo? ¿O que tú ganes 8 y los demás 7? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, con mucho gusto. Sí, es que sí me quedé así como que, ¿what? ¿Qué preferirías? Son 10 puestos con la misma carga horaria, el mismo trabajo, Ajá. el mismo esfuerzo, exactamente la misma función. Ujú. Ujú. ¿Qué preferirías tú? Tú eres uno de esos empleados. Tú ganar 10,000 pesos al mes y los otros van a ganar 15. Ujú. O tú ganar 8 y los demás van a ganar 7. Y si buscamos un punto medio Yo en creo que la todos mayoría dijo que ganar el 8. La mayoría prefirió Claro, ganar ganar 8, menos sí. con tal de ganar más que los demás. Sí, así es. Eso es un acto de avaricia. Claro. Por supuesto. y no se puede, Y los 5 que quedan los vamos dividiendo en todos y ganamos igual, ¿no? No, es No, que esa era la pregunta, La ¿qué pregunta era tan- justamente saber ¿Qué prefieres, avaro? ganar más. Ya, sí, ya. Sí, Ahora sí, a ver, María Palitos y bolitas, a ver. Soy de lento aprendizaje, Tú menos pero ya que lo los demás, escuché. pero más. No. O tú menos, pero más que los demás. No, yo vamos sumando todos y los dividimos entre los 10 y somos bien. Y luego sí. le restas el número que piensas Sí, y ya, estuvo, ¿no? sí, ¿para qué nos metemos en broncas? ¿Estás de acuerdo? Fíjate que en una sociedad, es que eso depende mucho de la cuestión cultural también, como decías, Rosamar. En una sociedad en la que es más valorado, es mejor valorado el que tiene que el que es mejor. Siempre el que Sí. tiene dinero, el que tiene propiedades, el que posee, tiene más valor que el que es el mejor estudiante, que el que es el mejor empleado, que el que es Porque el mejor bueno, como ciudadano. sociedad de entrada estamos en una sociedad que es extremadamente capitalista. Es un capitalismo exacerbado. A ti te preparan para ser buen profesionista, pero en el fondo socialmente te han preparado mentalmente para que seas el que gane más frente a los demás. Es decir, aquí hay una situación de competencia que a veces va más allá de las
capacidades realmente profesionales y que se posiciona en otros elementos que no tienen que ver con la capacidad profesional. De ahí que por ejemplo encontremos gente que tiene menor capacidad, menor preparación y que está ganando más que otros, ¿no? Lo cual, bueno, sí es bastante injusto. Pero sobre todo esto a mí me parece fuerte porque todos estamos en la competencia del tener. Y el tener exactamente es lo que te privilegia socialmente, tener es lo que te privilegia ante todos los demás. Moralmente. Bueno, por encima del ser. y en el tener está el poder también. No solamente es poder económico, sino también es poder político. Y de todo, poder moral y poder, ¿no? Sí, que era el planteamiento social que originalmente hacías, claro, decir, no solamente lo vamos a ver como una persona que va a terminar en la indigencia, sino todo este contexto en el que vivimos de una sociedad altamente consumista. Pues el consumo es nuestro centro, la marca, el coche, simplemente lo podríamos ver incluso desde el ángulo de un tema muy fuerte para mí, que es la violencia, ¿no? ¿Por qué hoy el ser humano, pensemos en México, que es lo que nos duele, por qué en México hay tanta violencia? La violencia está dada por el poder económico. A la persona no le interesa a quién va a matar, a quién va a secuestrar y cómo lo va a hacer. Y se tiene que cometer actos de los más abominables que nos podemos imaginar. El trasfondo de todo eso es el dinero. Y una vez que han tocado por decir las delicias del dinero, que hay que preguntarnos si en verdad podemos hablar de delicias del dinero, ¿no? Esa gente tiene tanto dinero y no lo puede disfrutar. Exacto. Pero ¿saben qué? Pero también vamos desde otro ángulo. También nosotros que no somos los que estamos en el escenario de la delincuencia, pero que trabajamos como locos porque tenemos que tener dinero, porque tenemos que pagar 100,000 cuentas, porque tenemos, y estamos en el mismo camino, estamos caminando el mismo camino. Claro, la diferencia es que nosotros le hacemos bastante caso al capitalismo, entonces recibimos nuestra quincenita y se la devolvemos, ¿no? A través de que compramos y pagamos y todo, y entonces frente al que es avaro, que puede estar recibiendo y lo guarda, y no tiene satisfactores ni siquiera los más elementales, ¿no? Entonces me parece que este pecado capital es muy, muy complejo y nos permite verlo desde diferentes ángulos, ¿no? Sí, porque de hecho la riqueza no es ni buena ni mala, depende del uso que le des, correcto, lo que signifique en realidad ser rico, porque hay personas que tienen mucho dinero y que ese dinero sirve para apoyar a ciertas causas, que se canaliza pues para tener porque además es muy loable que te esfuerces y que trabajes para tener una vida digna, una vida con comodidades, los satisfactores y las necesidades que tu estatus te lo permitan, ¿verdad? El problema con la avaricia es que te enamores de tal manera de las cosas que estés sobre ti mismo, estén las cosas. Amas tanto las cosas más bien dicho, te amas tanto sobre las cosas que las cosas terminan dominándote. Y son las que se vuelven importantes. Y como tenemos que ser nosotros capitalistas también, vamos a nuestro segundo corte comercial. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Nos vamos a hacer un cambalache de pecado. Vamos a irnos con la soberbia. Fíjense que la soberbia es considerada como el pecado originario. Es el primer pecado que existió, porque se supone, de acuerdo a las historias que cuenta la religión católica, que el diablo, el Lucifer en ese caso, fue tan soberbio que quiso ser como Dios. Entonces la soberbia es el primer acto catalogado como pecado dentro de la cultura católica. Entonces, al ser un pecado primario, podríamos decir que por eso cerramos con él, porque es el primero y por lo tanto es el último. El que se lleva las palmas en pecado. Sí. Fíjense que la soberbia, me quedé ahorita con lo que estábamos comentando, pero ahorita lo enlazamos a eso. La soberbia es cuando alguien realmente tiene algo en lo que es superior a la otra persona, poder, economía, cultura, y se vanagloria de lo mismo y por lo tanto toma una actitud de soberbia.
Y qué mejor ejemplo el que estábamos comentando en el corte comercial, lo que ocurrió el día de ayer, que fue en Tlaxcala, en Tabasco. En Tabasco, cierto. Sí, en Tabasco. En el cual, a ver, ¿quién vio el video? Yo. A ver, platícanos el video. ¿Quién no lo quiere platicar? Déjeme. A ver, María. Digo, a grandes rasgos. Sí. Un niño está vendiendo sus dulces en la calle. Dulces y cigarros. Dulces, Un cigarros y niño tipo encendedores y tipo indígena, Ujú. que según quien comenta la nota en la televisión, dice que es un niño huérfano que estaba obviamente de vacaciones y se pone a vender algo para juntar para sus útiles, bla, 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 bla. Llega un inspector de comercio. Con gafete Con gafete de comercio del municipio. Y le quiere quitar sus cosas, la gente se amontona, que no puede vender, bla, 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 bla. Como cualquier inspector de comercio que, espero que no haya aquí, quiero tener fe. Pero bueno, y le quita las cosas al niño. Pero al ver que la gente se remolina, le dice al niño que tire las cosas. Lo humilla. Y el niño, en lágrima y lágrima, empieza a tomar las cosas y las empieza a tirar al suelo. Y él todavía le zarandea la canasta, o sea, se la detiene, tiene la sinvergüenzada de detenerle la canasta al niño para que el niño tire todo su mercancía. Ajá. Y el niño tira toda su mercancía. Cuando ve, obviamente, que lo están videograbando, bla, 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 el tipo se retira junto con otra inspectora, gorda, mi compañera, que no tengo nada con las gordas, pero hay de gordas a gordas, pero bueno. Y el niño lo ves hincado, llorando. Yo creo, no tanto por el hecho que le hayan quitado su mercancía o que le hayan dicho que no podía vender, sino la humillación. de la que fue víctima. Esa, se los prometo, no se vale. Pero además, No se María, vale. no solo fue la humillación, fue el abuso y el robo que sufrió el niño. Porque el tipo todavía se lleva los cigarros. Sí. O sea, ¿sabes qué? Era lo que yo les decía. Yo entiendo que vivimos bajo una supuesta estado y reglamentos y bla, 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 y no pueden, que si los niños no pueden trabajar, que si a Chuchita me la bolsearon y mi abuelita es señorita. El problema aquí no es el que él haya hecho su trabajo. El problema es cómo lo hizo y cómo se atrevió a humillar a una persona. ¿Saben qué es lo que pasa con ese niño? Ese niño va a decir, bueno, entonces, ¿para qué me pongo a trabajar, a ganar unos pesos para llevar a mi casa y ayudar? Si aquí pues no pasa nada, entonces, ¿sabes qué? Voy a delinquir. ¿Cómo es posible que este tipo se haya llenado de soberbia? Porque eso fue lo que el tipo pasó, y de muchas otras cosas, pero su peor pecado ahí fue la soberbia. Y parece que lo destituyeron del cargo. Perdón, a mí eso no me deja tranquila, pero para nada, porque el daño que le hizo a esa criatura no se lo va a pagar, ni volviendo a nacer. ¿Y cómo le compensas a esa criatura el daño que le hiciste? El daño moral, psicológico, todo. O sea, no, eso no. Es la semilla del resentimiento social, ese tipo de actitudes. Ahora, a mí me gustaría analizar el origen. A ver, dime, Rosamar. Siempre he pensado que nosotros los seres humanos somos los culpables de generar soberbios. Yo no creo que el que es soberbio es porque es superior en algo. A veces se puede ser soberbio sin necesariamente ser superior, sino que solo te creas que eres superior. No es garantía de que el soberbio es porque es muy listo, es casi un científico, es el mejor porque cantante. se lo creen, hombre. No, pero normalmente tiene un poder de una autoridad, algo que le pero me permite parece que la soberbia no lo podemos reducir a esa Ujú. persona que tiene altas capacidades y cualidades. O que tiene un puesto pero por otra parte yo siempre he pensado que nosotros somos muy culpables de ir generando esta soberbia, sobre todo en el ámbito del poder, que a mí de repente me gusta mucho analizarlo. A mí también. Siempre he pensado, incluso a mis alumnos, por ejemplo, se los digo, y se los voy a describir así en estos términos generales. ¿Cuándo empieza esa soberbia de los políticos o del que tiene un puestecito por ahí, no? Pues desde que la mamá va al kinder, llevando a su niño al kinder, y entonces la saluda la maestra del niño, y entonces la mamá se siente como gratificada porque alguien que es superior la saludó. Y después la maestra se va a sentir gratificada cuando la directora la salude, porque a ella la ha saludado la directora. Y la directora a su vez se sentirá gratificada cuando la salude el inspector de zona. Uh-huh. Y nos vamos para arriba y nos vamos para arriba. Ajá. Y lo más grave de todo esto es que llegamos a creer que los que están en el gobierno nos hacen el favor.
¿sí? Así es. Y estamos dispuestos a servirles y a humillarnos y a servirles casi de tapete. Hay en el medio de la política un entreguismo absoluto, una baja autoestima de quienes rodean estos politiquillos, Que se vuelven cuando los políticos en realidad creen que en verdad nos están haciendo el favor. Cuando nosotros como sociedad seamos capaces de invertir ese papel y les podamos enseñar a ellos que ellos no nos hacen ningún favor, nosotros les hemos hecho el favor, o cuando seamos capaces de destituir a esas personas por esos actos abominables, que hay muchos, porque la ventaja de los medios como Twitter, Facebook, te permiten conocer casos y frecuentes. Por ejemplo, eso que pasó del niño, si no ha sido por las redes hace sociales, una semana pasó el caso con otro vendedor, creo que se fue en el DF, no estoy muy segura, pero creo que fue en el DF, un vendedor de donas que le hicieron lo mismo y lo metieron a una especie como de institución, creo que era ahí una como donde están los cajeros de algún banco, y le tiraron las donas al piso, ¿no? Entonces, y bueno, que de la famosa hija de Profeco, ¿no? Etcétera. Y podríamos sumar, pero yo creo que siempre creyendo que solamente es culpable quien tiene eso, hasta ahí queda, es bastante light verlo así, ¿no? Me parece que como sociedad tenemos que revisarnos y tenemos que pensar que ha llegado el momento en que tenemos que cambiar. Y el problema aquí también es familiar, ¿eh? O sea, ahorita que mencionabas lo de la maestra y la mamá con eso, creo que los valores tienen mucho que ver, sobre todo en este pecado, cuando te ubican en dónde estás. Cuando tienes una familia que siempre te ubica y te dice que tú eres un servidor, seas maestro, seas del ámbito en el que tú estés, político, cajera, no sé, tú eres un servidor, estás prestando un servicio para algo, y cuando entiendas que aún así seas el presidente de la República y tienes que entender que estás al servicio de algo, no puedes llenarte de soberbia y tratar a la gente con la punta del pie. A mí me hace, por ejemplo, mucho ruido, a mí me hace mucho ruido tanta alabanza a los políticos cuando llegas y ves en tu entorno que las calles están sin pavimentar, que esto y dices, y se celebran triunfos apoteóticos y dices, bueno, pero ¿triunfo de qué? O sea, aparte de alabar a esta persona, ¿qué otra cosa existe allá atrás? No, lo que pasa es que eso sería un súper tema, ¿no? Un gran tema, la ciudadanía. No, y la ciudadanía en esta parte. Sin embargo, como volviendo a la parte de la soberbia, en esa valoración excesiva de sí misma, ¿no? Que como pecado capital o como conducta o área de oportunidad, nuevamente, podemos... No, si vienes con todo. Podemos decir que es parte de lo que va haciendo una sociedad como la que vivimos, ¿no? Esas actitudes, esos comportamientos. Lo que decía Vero hace un rato de que se considera, hay inclusive estudios que te dicen que sobresales en alguna parte de tu vida y entonces reclamas ese reconocimiento público. O sea, es tanto lo que tú valoras, esa partecita mínima, o eres guapo, o eres guapa, o eres inteligente, o inspector de comercio, o qué bonito escribes, sí, pero lo sobrevaloran, ¿no? O sea, no hay ese reconocimiento de una habilidad que tú tienes, de las cuales tú puedes utilizarla como una herramienta, sino que quieres que los demás te la valoren. Claro, mira, que ahí está un problema, que no permites que los demás te reconozcan, sino que impones el reconocimiento. A eso es lo que iba. Por ejemplo, a ti te dicen, no sé, tienes un buen puesto, en donde te guste, en una empresa, en la política, en sector educativo, y tienes un buen puesto y todo el mundo, wow, y te lo empiezas a creer, ¿eh? Claro, y cuando te lo empiezas a creer, empiezas a elevarte. Ya cuando te elevas, ya de aquí, del hombro para abajo, nada y es igual y yo soy Superman. Pero aquí va el punto, insisto, la gente que tienes alrededor te tiene que decir, pues sí, mijita, usted es el presidente del banco de no sé qué, usted, mijita, nada más que a las 3 de la tarde pero le toca a usted lavar los trastes, es ideal, pero no lo hay. Pero ¿quién lo hace con ahí donde entra la con familia. El presidente, con el... Es ahí donde la familia. Es ahí donde tendría... Se me hace que ahí tenemos el problema. Vamos a un corte y ahorita regresamos con las soberbias que tengo aquí enfrente. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir.
tenemos mucho que decir. Continuamos. Vamos a hablar sobre el último gran pecado, que es la soberbia. Dicen los que saben de eso que el origen de la soberbia viene en la niñez. Que estamos hablando de niños súper consentidos, que son demasiado valorados por la mamá. Mi niño chulo, precioso, hermoso. Mi criatura es nadie divino. mejor que usted, mi niño. Que tienen una intolerancia a cometer fallos y un nivel muy bajo de tolerancia a la frustración. Entonces, si se fijan en un punto coincidente en los 7 pecados que hemos analizado hasta hoy, todos en su mayoría tienen origen en la niñez. Qué responsabilidad tan tremenda como padres el que dejamos pasar de repente por actitudes que creemos que son las normales y estamos creando monstruos. Y los maestros, de repente. A los maestros, pues, Y los maestros, sí, déjame la te digo más por qué. bonita, Porque la más aquel linda. maestro que diga que él instruye, más no educa, entonces no es un maestro. Porque tú tienes a la criatura la mitad del día contigo. Y tú eres la persona que ves la conducta de los niños. Si tú se le haces saber al padre de familia, pero no hace nada, entonces ahí es donde empieza a desquebrajarse muchas cosas de nuestros niños. Y formamos con mucho respeto habitantes patitos, porque ni a ciudadanos van a llegar. Me aventé una gran nota, por favor. Anota. 10 para Mariquita. Por Fíjense, les voy a hacer una referencia para que si usted en casa de repente tiene una persona y dice, ¿este será soberbio o son imaginaciones mías? El soberbio siempre culpa a los demás por sus propios errores. Nunca va a tener la culpa de nada, jamás. Ni va a aceptar nunca ser corregido. Porque como es tan, pero tan bueno, y tan perfecto, ¿cómo va cualquiera a decirle lo que tiene que hacer, verdad? Cuando se siente acorralado, que ya agotó todas sus posibilidades, empieza que es la salida más fácil y totalmente infantil, a gritar, empieza a ser agresivo con los demás, te deja de hablar. Señora, si su marido de repente le deja de hablar, eso es un sinónimo de soberbia. Ay, que no me hable, que no me hable. Gritan, lloran, patalean y media vuelta y se fueron. Y se queda uno diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿A qué hora se empezó el pleito que no me acuerdo? Esa es una característica muy común cuando uno tiene una desavenencia con una persona que es soberbia. Jamás va a aceptar, y es el clásico el que le va a decir a usted, ¿y tú quién eres para decirme a mí cómo debo de actuar? Esos señores o señoras, si es que ustedes lo hacen, las está convirtiendo en un candidato idóneo para ser clasificado como un Está usted soberbio. a 5, 4, 3. Sí. Son personas que siempre intentan llamar la atención, son personas idólatras, altaneras. No, híjole, yo creo que todos conocemos a más de uno, ¿verdad? Pero esto va más allá, porque puede caer en el narcisismo, y el narcisismo ya es una conducta psicótica, y una conducta psicótica te puede llevar a cometer incluso crímenes, precisamente creyéndote tú superior y que tú puedes controlar. Querido Radio Escucha, si usted no conoce la historia de Narciso, se la recomiendo. Y no es Narciso Busquets. El divino Narciso. No, el divino Narciso. Léala, conózcala. Es una historia que le va a dejar, pues, sí, no muchos conocidos, por lo menos datos interesantes. Va a saber de dónde proviene el término del eco. Usted va a enterarse de cosas. Es que nunca está de más. No deje pasar un día sin aprender, aunque sea un detalle. En la historia de Narciso, así muy rápidamente, está enamorada de Narciso. Es un hombre preciosísimo. Christian Grey es una tontería con Narciso. No, es la cosa más hermosa del universo, que nace, curiosamente, fíjense, que Narciso nace de la violación de su madre. Entonces, parte de el análisis psicológico que hacen del personaje mitológico es que ese narcisismo, que de ahí proviene la palabra, ese amor a sí mismo, es una manera de gritar permanentemente la humillación de haber nacido de una madre violada. Pero el caso es de que, bueno, ya es un joven mancebo, como dicen en las historias, tan guapo, y hay una ninfa que se llama Eco, que se enamora de él. Pero obviamente Narciso no puede amar a nadie que no sea él mismo. Sí mismo. Entonces Eco, que así se llamaba la ninfa, empieza a morir
de melancolía y de tristeza y desaparece y se convierte solamente en una voz que repite lo que Narciso dice, la última palabra que Narciso dice. De ahí proviene el término del eco, justamente. Es una historia muy bonita. Es muy triste, pero es muy bonita y además le deja a uno muchas enseñanzas al fin de la historia. Muchachas, ¿qué hacemos con un narcisista si tenemos ya uno, o con un soberbio si tenemos uno enfrente? A ver, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, lo ideal sería que entrara a una terapia, pero la primera dificultad es que no la va a reconocer. y luego lo vas a llevar al psicólogo y decir, pero quién es? Pero bueno, pero no voy con el loquero. Pero bueno, finalmente también tú no tienes que componer el mundo del otro, sino no permitir que el otro te descomponga el mundo a ti. Esa es la principal, o sea, nadie puede hacer nada contigo que tú no quieras, ni dañarte, ni perjudicarte, ni mucho menos. Si tienes un narcisista en casa, ámate a ti, no con soberbia, no con egolatría, simplemente con el amor propio que todos y todas necesitamos. Ay, mira, pues como a mí sí me reconocerlo, ¿no? La parte de reconocer, primero si tú eres una persona soberbia o si tienes un soberbio en casa. Y cómo lo reconoces con esas características en las cuales pues el amor es mucho más grande por ti mismo que por todos los demás. Pero, ¿saben? Y vas a despreciar. Hay veces que confundimos el orgullo, pero un orgullo muy mal entendido con la soberbia. Y entonces a veces nosotros nos escudamos en, no, espérame, es dignidad. Y dices tú, y es orgullo. Y espérame, pero son cosas como que diferentes. Es que las líneas son tenues. El orgullo es una emoción y la soberbia es una decisión cerebral. Así es. Entonces, a veces pasas del orgullo a la soberbia sin darte cuenta. Y creo que todos en algún momento hemos cruzado esa línea. En algún momento o en alguna pelea o discusión. Que también, aquí el punto es volver a la humildad y decir, bueno, está bien, hombre, pues sí la regué, me pasó esto. Tenemos que aprender. El soberbio no lo va a pero pues a mí si usted tiene soberbio enfrente, sea en la oficina, en la casa, en su vecino, lo primero y lo único que puede hacer con él terapia acá. Le voy a dar los teléfonos de Katia, de Claudia y de Iris y el mío para irle a darle unas cachetadas y verás cómo se compone. No, lo primero que tiene que hacer es pararle, ahora sí como dicen en el pueblo, pararle las patitas en seco. No caiga usted nunca en una discusión con un soberbio porque no le va a ganar. Así es. Entonces, un enfrentamiento verbal con el soberbio en el cual usted le deje claro que su postura no la comparte y limítese ahí. Si usted le va a dar juego, nunca le va a ganar. Acuérdese que es profesional en la materia. Discute con el ego. Sí, discute con tus cualidades. Y como también lo hemos comentado en toda la serie de los pecadores, todos los pecados en una proporción razonable son buenos. Y la parte razonable de la soberbia es una buena autoestima. Si usted logra mantener su autoestima en un buen nivel sin entrar en una exageración que ya sería la soberbia, es perfecto, es ideal para usted, es muy sano, porque ya ven que hemos hablado que la baja autoestima es parte de los elementos de todos los otros pecados. Pero fíjense que me gustaría, antes de cerrar el programa, platicarles lo que decía San Agustín sobre la soberbia. Me encantó. Dice que la soberbia no es grandeza, es hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Excelente. Qué hermoso. Pero San Agustín era soberbio, ¿eh? Pues claro. San Agustín decía que la mujer era un hombre que no había alcanzado el desarrollo. Que en algún momento se había atrofiado la creación del hombre. Entonces era machista. Bueno, sí, claro. A San Agustín le debemos mucho la visión misógina de Bueno, es que en ese tiempo, perdón, pero pues si ahorita Dios guarda el hora, imagínese usted en aquellos tiempos, ¿para qué le busca? Muchachas, ¿qué conclusión sacamos de esta serie de los pecados? Mira, a ver, María. El límite, como tú lo decías ahorita, lo dijiste muy bien dicho. El límite entre las cosas buenas y los excesos es demasiado tenue. Entonces, hay que buscar el balance, nada más. Y eso sí, por favor, nosotros, la familia, los maestros, nuestro compromiso es enorme. Por favor, ubiquemos que lo que tenemos no son alumnos ni números de alumnos, son vidas.
y nosotros formamos. Parte Y lo de que la sean formación. mañana es responsabilidad nuestra, es corresponsabilidad. Sí, sí. Entonces, No le quites la responsabilidad a los papás. aguas. Olga. Que están relacionados unos con otros, cómo vemos que se van configurando y que al final de cuentas dan nuestro carácter y el contacto que podamos tener con nosotras mismas, ese trabajo interior. Hay algo que me gustaría comentar. Cada vez, no sé si sean los años, vas aprendiendo que lo más importante no necesariamente son las cosas. Hay detalles tan hermosos de la vida que disfrutar diariamente y hacer contacto contigo mismo y con la naturaleza. Vamos cambiando y se cambia el mundo. Un acto de amor cambia el mundo. ¿Tu experiencia como pecadora, Marcela? Mira, Marcela, por favor. me descubrí con muchos pecados aquí. Pero sabes que, Ana, haciendo un análisis desde el primer y cómo surgió esta serie de programas, me acuerdo no quisiera recordarlo, pero pues es con el perro arrastrado. Con el perro arrastrado y terminamos Con con el el niño niño humillado. Exacto. O sea, estamos inmersos en una sociedad donde Pecadora. todos los días vemos ese tipo de situaciones. Pero está en nosotros también ver a cada una de las personas que hacen un bien. Y esas no las decimos, fíjate. A esas no las reconocemos. Ya acabamos los pecados, ya vamos a empezar a hablar de las virtudes teologales. Ay, no, van a estar bien aburridos, ¿eh? Rosamar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Bienvenida a a ustedes. Juárez. Ojalá que antes de que te marches. Bienvenida a Los Hoyos. Digo, a Juárez. Te recibes con los bachos abiertos. Que antes de que Bastante. antes de que regreses a Puebla, haya la oportunidad que nos vuelvas a acompañar. Claro que Cámbiale, ya estamos en la tele. El programa de hoy está muy divertido. Hablamos sobre la obesidad. Y usted va a aprender cosas y también se va a reír con nosotros de la sarta de cosas que nos ocurrieron en esta tarde-noche. Muchas gracias, les agradecemos mucho su presencia, Capi, gracias. Yandel, te seguimos extrañando, ojalá que ya pronto puedas regresar. Soy Verónica Palafox y le agradezco mucho, mucho, mucho el favor de su compañía. Los esperamos el próximo jueves. Buenas noches. Gracias por su compañía. Le esperamos la próxima semana para que sigamos descubriendo lo que sucede en nuestra sociedad, porque siempre todos tenemos mucho que decir.